El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Y el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país se compone de 11 integrantes, ministras y ministros, que funcionan en pleno o en salas. Las sesiones del Pleno y de las salas son públicas y por excepción pueden llegar a ser secretas, en los casos que así lo exijan la moral o el interés público. Tanto la ley orgánica como la ley de responsabilidades determina la competencia de la Corte, su funcionamiento en Pleno y salas, así como la competencia de los demás tribunales y juzgados federales, y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal determina el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluye la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito. También mediante acuerdos generales, establece la existencia de los plenos de circuito, en atención al número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito judicial. La existencia de procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales es establecido por la ley, observando el principio de paridad de género. El Pleno de la Corte se encuentra facultado para crear acuerdos generales y lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la misma Corte y remitir a los colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de sus asuntos, aquellos que hubiere establecido jurisprudencia o los que conforme a los referidos acuerdos la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Estos acuerdos surten sus efectos después de publicados. Los mecanismos de control de la constitucionalidad deben substanciarse y resolverse de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público. La ley determina la obligatoriedad de la jurisprudencia establecida por los tribunales federales y los plenos de circuito acerca de la interpretación del texto constitucional y normas generales, así como los requisitos para que sea interrumpida y sustituida. Las remuneraciones económicas que perciban por su servicio los ministros, magistrados y jueces federales, así como consejeros de la Judicatura Federal, no puede ser disminuida durante su encargo.
La duración en el cargo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es de 15 años. Solo pueden ser removidos en los términos establecidos en la Constitución y al vencimiento de su periodo tienen derecho a un haber por retiro. Los ministros no pueden ser reelectos para un nuevo periodo, solo que hubieren ejercido el cargo en forma provisional o interina. Los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los siguientes: ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Contar con 35 años cumplidos al día de su designación. Al día de su designación, contar con una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio profesional y con título de licenciado en Derecho, expedido legalmente por autoridad o institución. Gozar de buena reputación, sin haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se encontrará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Contar con una residencia en el país durante los 2 años anteriores al día de su designación. Y por último, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. El nombramiento de un ministro debe recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en la actividad jurídica. En el proceso de nombramiento de los ministros de la Corte, el presidente de la República somete una terna a consideración de la Cámara de Senadores. Previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir una vacante. Esa designación se efectúa por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado, dentro del plazo improrrogable de 30 días. Si el Senado no resuelve en ese plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el titular del Ejecutivo Federal. Pero si la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Los magistrados y jueces federales deben ser nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley. Su duración será de 6 años en el ejercicio de su encargo. Al término de ellos, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y en los procedimientos establecidos en la ley.
La Corte puede solicitar al Consejo de la Judicatura que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. Asimismo, la Corte nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces federales nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley, tratándose de la carrera judicial. Cada 4 años, el Pleno de la Corte elige de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Cada ministro, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Sí, Los magistrados de circuito y los jueces federales también protestarán ante la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Si la falta de un ministro excede de un mes, el presidente de la República someterá un nombramiento de ministro interino con la aprobación del Senado. La defunción de un ministro o cualquier causa de separación definitiva obliga a que el presidente someta un nuevo nombramiento con la aprobación del Senado. Las renuncias de un ministro solamente proceden por causas graves. Son sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación a la Cámara de Senadores. Las licencias de los ministros, si no exceden de un mes, pueden ser concedidas por la Suprema Corte. Las que excedan de este tiempo deberán de concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia de un ministro puede exceder del término de 2 años. El artículo 99 constitucional establece la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado en la materia electoral. El tribunal funciona en forma permanente con una sala superior y salas regionales. Sus sesiones de resolución son públicas en los términos que determine la ley y cuenta con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integra por 7 magistrados y su presidente será electo por la Sala Superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable lo siguiente: impugnaciones en elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas superior y regionales solo pueden declarar la nulidad de una elección por las causas que exprese la ley. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección presidencial,
Una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiera obtenido la mayor cantidad de votos. También conocerá de impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato. Impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de autoridades competentes en los estados para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante aquellos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o resultado final de las elecciones. Esta instancia solo procede cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos para votar, ser votado y afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, debe agotar todas las instancias de solución de conflictos previstas en la ley. También conocerá de los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. De los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Sobre determinación e imposición de sanciones por parte del INE a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones constitucionales y de la ley. De los asuntos que el INE someta a su consideración acerca del uso de manera permanente de los medios de comunicación social a que tienen derecho los partidos políticos y los candidatos independientes. También acerca de la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social. Las salas del tribunal pueden hacer uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones. Las salas igualmente pueden resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que se refiere el juicio. La Sala Superior deberá de informar a la Suprema Corte de Justicia. Si una sala del tribunal sustenta una tesis sobre inconstitucionalidad de algún acto o resolución sobre interpretación de precepto constitucional y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Corte, cualquiera de los ministros, salas o las partes pueden denunciar la contradicción para que el Pleno de la Corte decida en definitiva qué tesis debe de prevalecer. Las resoluciones en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La Sala Superior puede de oficio o a instancia de parte o de alguna de las salas regionales atraer los juicios de que conozcan estas y podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales
para su conocimiento y resolución. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral corresponde a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, integrado por el presidente del tribunal, quien la presidirá, un magistrado electoral de la Sala Superior, designado por insaculación, y 3 miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El tribunal debe proponer su presupuesto al presidente de la Corte para ser incluido en el proyecto de presupuestos del Poder Judicial de la Federación. El tribunal debe expedir su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior y regionales serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte. La elección de quienes las integran será escalonada. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior deben satisfacer los mismos requisitos, que no pueden ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Corte. Durarán en su encargo 9 años improrrogables. Sus renuncias, ausencias y licencias serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por esa misma sala. En caso de una vacante definitiva, se debe nombrar a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del tribunal regirá sus relaciones laborales conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integra por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Corte, que también lo será del Consejo. 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 8 votos. De entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Los consejeros deben reunir los requisitos que también se establecen para los ministros y deben ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los designados por la Corte, deben gozar además con reconocimiento en el ámbito judicial. El Consejo funciona en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces federales. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en su encargo. Serán sustituidos de manera escalonada y no pueden ser nombrados para un nuevo periodo. Tampoco representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con absoluta independencia e imparcialidad, y en su encargo solo pueden ser removidos en los casos que establece la Constitución. Las bases para la formación y actualización de funcionarios se encuentran establecidas en la ley, así como para impulsar el desarrollo de la carrera judicial, la que debe regirse por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
El Consejo se encuentra facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Corte puede solicitar al Consejo la expedición de acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. El Pleno de la Corte también puede revisar y en su caso revocar los que el Consejo apruebe por mayoría de cuando menos 8 votos. Todas las decisiones del Consejo son definitivas e inatacables. Por ende, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces federales, las cuales pueden ser revisadas por la Suprema Corte únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas establecidas en la ley orgánica. La Corte debe elaborar su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el presidente de la Corte para su inclusión en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte corresponde a su presidente. Los ministros de la Corte, magistrados y jueces federales, y sus respectivos secretarios, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral no pueden en ningún caso aceptar o desempeñar empleo o cargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo aquellos que no sean remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Quienes hayan ocupado el cargo de ministro de la Corte, juez de distrito o consejero de la Judicatura o magistrado de circuito, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no pueden, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial Federal. Durante ese plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no pueden ocupar los cargos de secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de algún estado. Dichos impedimentos son aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia y su infracción será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las sanciones que la ley establezca. El artículo 102 constitucional, en su apartado A, establece la configuración y estructura del Ministerio Público de la Federación, que se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para ser fiscal general de la República, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, contar por lo menos con 35 años cumplidos al día de su designación,
contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal general durará en su encargo 9 años y será designado y removido conforme al siguiente procedimiento. Por ausencia definitiva, el Senado debe contar con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, que sea aprobada por las 2/3 partes de sus miembros presentes, la cual será enviada al presidente de la República. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva. En este supuesto, el fiscal general designado puede formar parte de la misma terna. Al recibir la lista y dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes en el plazo de 10 días. Si el Ejecutivo no envía a la terna que se refiere esta parte, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista señalada. El fiscal general puede ser removido por el Ejecutivo Federal por causas graves que establezca la ley. Su remoción puede ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores en un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del cargo de fiscal general, y sus ausencias serán suplidas en los términos legales. Corresponde al Ministerio Público Federal la persecución ante tribunales de todos los delitos del orden federal. Deberá de solicitar las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de aquellos en hechos que la ley señale como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Además, pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley le faculte. La Fiscalía General contará al menos con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados puede ser objetado por el Senado, por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si el Senado no se pronuncia en el plazo de ley, se entenderá que no tiene objeción. La ley debe establecer las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía y desarrollar la carrera profesional, la cual debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos. El fiscal general debe presentar anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo federal su informe de actividades y comparecerá ante cualquiera de las cámaras cuando sea citado a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. El fiscal y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. En el apartado B del artículo 102 constitucional se establece la existencia del organismo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tanto el Congreso como las legislaturas de los estados deben de establecer organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico. Estos organismos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial Federal, que violen estos derechos. Los organismos formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante autoridades respectivas. Todo servidor público se encuentra obligado a responder las recomendaciones. Si éstas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, deben fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de los estados, pueden llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante ellas, para que expliquen el motivo de su negativa. Estas comisiones no son competentes en asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las constituciones estatales deben establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La CNDH tiene un consejo consultivo que se integra por 10 consejeros, electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de los senadores, y en sus recesos, por la Comisión Permanente, con la misma votación calificada. La ley debe determinar los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas de la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fueran propuestos y ratificados para un segundo periodo. El presidente de la comisión, que también lo será del Consejo Consultivo, será electo en los mismos términos y durará en su encargo 5 años, pudiendo ser reelecto por una sola ocasión, y solo puede ser removido de sus funciones en los términos constitucionales. Su presidente presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos de ley. La CNDH conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en los estados. También podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo Federal.
alguna de las cámaras del Congreso, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de estas. Los tribunales federales pueden resolver toda controversia que se suscite en los siguientes casos. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país. También por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y también por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. La competencia de los tribunales de la Federación también se extiende para conocer de lo siguiente: juicios relacionados con delitos del orden federal, controversias civiles o mercantiles que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por nuestro país, a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares, pueden conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia pueden ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. Recursos de revisión que se interpongan contra resoluciones definitivas de tribunales de justicia administrativa. Las revisiones, de las cuales conocerán los colegiados, deben sujetarse a los trámites que la ley reglamentaria establezca para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los colegiados de circuito. No procederá juicio o recurso alguno. De controversias que versen sobre derecho marítimo. Controversias en las cuales la Federación sea parte. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De las controversias que existan entre entidades federativas y uno o más vecinos de otra. Y por último, de las controversias o casos que conciernan a miembros del cuerpo diplomático y consular. La Corte debe de conocer de las controversias constitucionales en los siguientes casos: entre la Federación y un Estado, entre la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso la Comisión Permanente, una entidad federativa u otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa sobre constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión sobre constitucionalidad de sus actos
o disposiciones generales, y también será aplicable al organismo establecido en el artículo 6º constitucional. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, impugnadas por la Federación, municipios o entidades federativas, y la resolución de la Corte las declara inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. También de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de una norma, por el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, en contra de leyes federales, el 33% de los senadores, en contra de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico de Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. El 33% de los integrantes de alguna legislatura de Estado de la República Mexicana, contra las leyes expedidas por el propio órgano. Los partidos políticos, con registro ante el INE, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos políticos con registro en un estado, a través de sus dirigentes, exclusivamente en contra de leyes electorales, expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. La CNDH, en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, y los organismos de protección de derechos humanos equivalentes en los estados, en contra de leyes expedidas por las legislaturas. El organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional, en contra de leyes de carácter federal y local y tratados internacionales aprobados por el Senado, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados, en contra de leyes expedidas por la legislatura estatal. Y el Fiscal General de la República, respecto de leyes federales y de los estados en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. Las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no puede haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Corte solo pueden declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. De oficio o a petición fundada de un tribunal unitario de circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, así como del Fiscal General de la República, en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, puede conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias
de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. En caso de incumplimiento, se aplicará en lo conducente el procedimiento establecido para los servidores públicos. Corresponde al Poder Judicial de la Federación la resolución de las controversias que por razón de su competencia se susciten entre tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas o de alguna entidad. Finalmente, el artículo 107 constitucional establece las bases del juicio de amparo, mismo que solo se seguirá a instancia de parte agraviada y por quien refiera ser titular de un derecho o interés legítimo individual o colectivo, donde el acto reclamado viole los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Las sentencias en el amparo solo deben de ocuparse de las personas que lo hubieren solicitado, determinando si los amparan y protegen, en el caso especial sobre el que verse la demanda. También en este artículo se establecen los casos en los que se puede promover el recurso de revisión que deberá de conocer el colegiado o la Suprema Corte. Los casos en los que procede el amparo indirecto y directo. La suspensión de los actos reclamados. El incumplimiento de las sentencias que concedan el amparo por parte de las autoridades. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Y por último, la desobediencia en la cual puede incurrir la autoridad responsable para acatar el auto de suspensión.